Séptima Aliyá. Shemot, capítulo 23, versículo 26 a capítulo 24, versículo 18. Shemot, capítulo 24, versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron ofrendas de ascensión y sacrificaron novillos como ofrendas de paz a Hashem. Estos sacerdotes fueron los primogénitos de todas las tribus de Israel. Shemot, capítulo 24, versículo 8. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Los maestros enseñan que Israel entró en el pacto mediante tres cosas: la circuncisión, la inmersión en aguas rituales y el rociamiento de sangre de un animal sacrificado. Estos tres requisitos también fueron necesarios para que los gentiles pudieran convertirse en prosélitos durante el tiempo del segundo templo. Hoy en día no se puede hacer más que los dos primeros por falta de templo. En esta parashá se encuentran los mandamientos números 42 al 94 de los 613 mandamientos mitzvot que encontramos en la Torá. Número 42. Ley sobre el siervo hebreo. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 2. 43. Precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 8. 44. Precepto de redimir a la sierva hebrea. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 8. Número 45. Prohibición de vender a una sierva hebrea. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 8. 46. Prohibición de disminuir o rehusar dar a la esposa lo que le corresponde: alimento, ropa y relaciones íntimas. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 9. Mandamiento número 47. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 12. 48. Prohibición de golpear al padre o a la madre. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 15. 49. Leyes sobre multas. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 18. 50. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 20. Número 51. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños causados por animales. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 28. Número 52. Prohibición de comer a un toro que haya sido sentenciado a muerte por apedreamiento. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 28. 53. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños provocados por un foso. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 33. 54. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón, ya sea que haya incurrido en una sentencia de pago o de pena capital. Éxodo Shemot, capítulo 21, versículo 37. 55. Precepto de la Corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. Éxodo Shemot, capítulo 22, versículo 5. Mitzvot número 56.
Obligación de la corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 6. Mitzvot número 57. Obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un guarda no pagado. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 7. Número 58. Obligación de la corte de juzgar el caso de un demandante y un defensor. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 9. Número 59. Obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un guarda pagado o un arrendador. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 10. Mitzvot número 60. Obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 14. Número 61. Obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un seductor. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 16. Número 62. Prohibición de dejar vivir a una hechicera. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 18. Mitzvot número 63. Prohibición de ofender a un converso, prosélito, con palabras. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 21. Número 64. Prohibición de perjudicar a un converso, prosélito en cuestiones monetarias o de propiedad. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 21. Número 65. Prohibición de afligir a un huérfano o a una viuda. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 22. Precepto de prestar a un pobre. Mitzvot número 66. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 25. Número 67. Prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 25. Número 68. Prohibición de asistir a un individuo que presta a uno que pide prestado con intereses para que se efectúe el préstamo entre ellos. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 25. Número 69. Prohibición de maldecir a un juez. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 28. Mitzvot número 69. Prohibición de maldecir a un juez. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 28. Mitzvot número 70. Prohibición de maldecir el nombre de Dios. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 28. Número 71. Prohibición de maldecir a un gobernante. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 28. 72. Prohibición de separar el diezmo en un orden incorrecto. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 29. Número 73. Prohibición de comer la carne de un animal despedazado por animales. Éxodo, Shemot, capítulo 22, versículo 31. Número 74. Prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 1. Número 75. Prohibición de aceptar el testimonio de un hombre que peca. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 1. Número 76. Prohibición de seguir el veredicto de la mayoría de jueces en un caso capital basándose en mayoría de un solo juez. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 2. Número 77. Prohibición de que un juez que inicialmente sostuvo la inocencia de un acusado en un caso capital abogue por su culpabilidad. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 2. 78. Precepto de seguir a la mayoría
en decisiones legales. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 2. Número 79. Prohibición de tener piedad de un pobre cuando se halla en litigio. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 3. Mitzvot número 80. Precepto de descargar la carga del animal de otra persona. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 5. Número 81. Precepto de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 6. Número 82. Prohibición de decidir un caso capital por probabilidad. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 7. Número 83. Prohibición para un juez de aceptar soborno. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 8. Número 84. Precepto de dejar sin cultivar la tierra de Israel en el 7º año y declarar sin dueño todo lo que crezca en ella. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 11. Número 85. Precepto de descargar en el Shabbat. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 12. Número 86. Prohibición de jurar en nombre de un ídolo. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 13. 87. Prohibición de incitar a un judío a la idolatría. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 13. Número 88. Precepto de celebrar las festividades. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 14. 89. Prohibición de sacrificar la ofrenda de Pesaj cuando todavía hay hametz en la casa. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 18. Número 90. Prohibición de dejar los emurim, partes designadas de la ofrenda de Pesaj, hasta la mañana siguiente. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 18. Mitzvot número 91. Precepto de traer las primicias de la tierra de Israel al templo. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 19. Número 92. Prohibición de cocinar carne junto con leche. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 19. Número 93. Prohibición de hacer un pacto con las 7 naciones nativas de Canaán o con un idólatra. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 32. Y el mitzvot, el último de esta parashá, es el número 94 que hay. Prohibición de dejar que un idólatra se establezca en la tierra de Israel. Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 33.